Sumérgete en la oscura conspiración medieval donde la valentía choca con la traición. Descubre la impactante historia de Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, cuya maldición desencadenó un cataclismo que estremeció a la Europa medieval. En el franco condado de Borgoña, entre los años 1245 y 1250, nació un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Jacques Bernard de Molay. Noble franco condal, su destino lo conduciría a convertirse en el último gran maestre de la Orden del Temple. Descendiente de una estirpe ilustre, Jacques de Molay fue hijo de Juan, señor de Lomby, heredero de Mate y señor de Raon. En las tierras fértiles cerca de Dole, creció en el seno de una familia ligada a la historia y al honor. En el año 1265, en la ciudad de Beaune, Francia, Jacques de Molay dio un paso que cambiaría su destino y el de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Bajo la tutela del fraile Humbert de Perant, se unió a los caballeros templarios, jurando defender la fe y proteger a los peregrinos en Tierra Santa. En el año 1293, Jacques de Molay ascendió al título de Gran Maestre de la Orden del Temple tras la muerte de Thibaut Gaudin. Así, se convirtió en el 23º y último líder de los caballeros templarios. Durante su mandato, desde 1293 hasta 1305, Jacques de Molay organizó múltiples expediciones contra los musulmanes en Tierra Santa. En 1298, logró una victoria significativa al entrar triunfante en Jerusalén, derrotando al sultán de Egipto, Malek Nasser, en 1299 cerca de la ciudad de Emesa. Sin embargo, en 1300, su intento por recuperar la ciudad de Tartus en la costa siria fue frustrado. Mientras tanto, en Europa, la economía de Francia se tambaleaba. En 1306, tras la expulsión de los judíos, el rey Felipe IV se encontraba en una situación desesperada. Había contraído grandes deudas con la Orden del Temple y devaluó la moneda varias veces, causando la indignación de sus súbditos. Para encubrir sus propios errores, difundió rumores sobre la conducta poco cristiana de los templarios. En 1307, el Papa Clemente V, Beltrán de Got y Felipe IV de Francia ordenaron la detención de Jacques de Molay y sus compañeros templarios. Los cargaron con acusaciones de sacrilegio, simonía, herejía e idolatría hacia Baphomet y Lucifer. Bajo tortura, Jacques de Molay confesó los cargos, pero luego se retractó. A pesar de sus esfuerzos por proclamar la inocencia de la orden, en 1314, frente a la Catedral de Notre Dame, fue quemado vivo en la hoguera. En sus últimos momentos, Jacques de Molay reafirmó la inocencia de los templarios y maldijo a aquellos que conspiraron contra ellos, sellando su destino en las páginas de la historia. La sombra de Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, persistió más allá de su ejecución en la hoguera. Su maldición, según los relatos, cobró vida de manera implacable. En el plazo de un año, la oscura profecía se materializó. Clemente V, el papa que consintió la caída de la orden, sucumbió el 20 de abril de 1314. Luego, Felipe IV de Francia, el monarca que urdió la conspiración, encontró su trágico destino, según Maurice Rohan, en una partida de caza fatídica el 29 de noviembre de 1314. ¿Te gustó esta información y nos apoyas? No olvides suscribirte y darle me gusta.